Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. Vamos a analizar el día de hoy el tema de las áreas de figuras geométricas. Rápidamente vamos a repasar las fórmulas que aprendimos desde que estuvimos en la educación básica. Recordarán por ahí algunas de las formulitas básicas para poder calcular áreas en algunas figuras, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de pues no sé, el caso del cuadrado. En este caso el cuadrado pues es una figura bastante conocida. Para calcular el área, pues simple y sencillamente vamos a utilizar la fórmula de lado por lado. En este caso un cuadrado tiene un valor en uno de los lados, aquí nos dice que vale 7 metros. Como es un cuadrado, entonces ambos lados son iguales, entonces este también se intuye que vale 7 metros y el área se calcula multiplicando los dos lados, ¿no? Lado por lado al cuadrado, como sea. 7 por 7, en este caso en el ejercicio, en el ejemplo nos dice que son 49. No olviden las unidades, que son metros cuadrados, ¿no? En el triángulo recordarán que para calcular el área de un triángulo se utiliza la fórmula de base por altura. La altura es una línea que siempre va a ser perpendicular a la base y que tiene que coincidir con el vértice superior. Algunas veces podemos tener a lo mejor un triángulo isósceles, a veces puede ser un triángulo equilátero, algunas otras ocasiones podrá ser un triángulo escaleno, pero la fórmula no cambia. El área de un triángulo siempre va a ser base por altura sobre 2, aunque en algunas ocasiones podríamos necesitar la fórmula de Herón. Recordarán que en algún momento en clase vimos o analizamos la fórmula de Herón y nos hablaba acerca del cálculo del área a partir de todos sus lados, pero ahorita por lo pronto estamos analizando el área a partir de la base, la altura sobre 2. En este caso la base dice que son 5 metros, la altura son 6 metros, hacemos las operaciones correspondientes y obtenemos el resultado. En el caso del rectángulo también es una fórmula bastante sencilla, en la que solamente multiplicaríamos la base por la altura y el resultado que obtengamos, recordemos que siempre tiene que llevar unidades cuadradas. En este caso, como se están tratando de metros, entonces tendríamos que utilizar metros cuadrados. Otras figuras que también son importantes que repasemos son el rombo y el romboide. En el caso del rombo, para poder calcular el área de un rombo, vamos a utilizar sus diagonales. La D mayúscula representa una diagonal, en este caso la diagonal mayor, que va de este vértice hacia abajo, el vértice que está en la parte inferior. Y también vamos a tener el diámetro menor, que sería el diámetro que está del vértice de la derecha o de la izquierda al vértice de la derecha, viceversa, como sea. Siempre vamos a tener dos diagonales. Creo que es bastante sencillo intuir cuál es la diagonal mayor y cuál es la diagonal menor. La fórmula, que es muy importante que la consideremos, déjenme cambiar de color para que se vea un poquito mejor, creo que el verde se va a ver mejor. El área va a ser el producto de las dos diagonales, el diagonal mayor, diagonal menor, dividido entre 2. Al hacer la operación, recuerden siempre que las unidades deben de estar en unidades cuadradas. En el caso del romboide se utiliza la misma fórmula que en el caso del rectángulo. Es una base por altura, aunque esté inclinado, vamos a llamarlo de una forma, sigue teniendo la característica de tener dos lados que son paralelos y dos lados que son paralelos entre ellos. Entonces, la fórmula para calcular el área sería la base por la altura y otra vez redundando las unidades siempre no olviden de poner las cuadráticas. Las siguientes fórmulas corresponden al trapecio y al pentágono y de ahí en fuera todas las figuras, todos los polígonos regulares. En este caso tenemos un trapecio que tiene una base mayor, que puede estar en la parte inferior, también puede estar en la parte superior dependiendo de la posición de la figura. Tenemos una base mayor, tenemos una base menor, en este caso aquí está la base mayor, en la parte superior está la base menor y tenemos una altura. Entonces la fórmula nos dice muy claramente que el área se calcula sumando las bases, la base mayor más la base menor en el orden que sea. Eso se multiplica por la altura y el resultado se divide entre 2. Aquí, por ejemplo, tenemos un trapecio que tiene una base de 6, una base de 5. Se suman, nos va a dar 11. Eso lo multiplicamos por la altura, nos va a dar 44 y luego lo dividimos entre 2 y obtenemos el resultado y nuevamente en unidades cuadradas. En el pentágono, hexágono, heptágono, octágono y demás figuras geométricas regulares, siempre vamos a tomar en cuenta el valor de cada uno de sus lados o de uno de sus lados. Recuerden que si es una figura regular, implica que todos los lados son iguales y entonces el que tomes es correcto. Vamos a tomar también el valor del apotema.
y para poder calcular el área necesitamos calcular el perímetro. El perímetro pues no es otra cosa más que el producto del valor de cada lado por el número de lados. En este caso se tendría que multiplicar 5, que es lo que vale el lado, por 5 porque tenemos 5 lados. Entonces el perímetro quedaría expresado como 25, como se indica en esta parte. Después multiplicamos por el apotema, que el apotema es la distancia que hay del centro del polígono a el punto medio de uno de sus lados. Sería multiplicarlo por 4, que sería el apotema, y después dividirlo entre 2. Y al obtener el resultado, recuerden siempre en unidades cuadradas. Otras figuras que también son importantes, como les comentaba, el hexágono, el heptágono, y todos ellos tienen la misma fórmula que el pentágono, solamente lo que va cambiando es el número de lados. Aquí, por ejemplo, tenemos un hexágono en el que tenemos un lado que vale 6 y obviamente tenemos 6 lados, por lo tanto 6 por 6 nos van a dar 36 y lo multiplicamos por la apotema, que en este ejercicio nos marca que es 4. Al hacer la operación nos salen 144 y eso lo dividimos entre 2 y obtenemos el resultado. En el círculo, como ya habíamos visto en los ejercicios anteriores, por ahí me apoyaron a calcular perímetros y áreas de círculos. Recuerden que la circunferencia es la línea que rodea al círculo, mientras que el círculo pues evidentemente es toda la parte central o toda el área que ocupa esa circunferencia. Entonces, aquí necesitamos el valor del radio. Siempre recuerden que el radio es del punto central hacia cualquiera de los puntos de la circunferencia. Y para calcular el área, pues es muy sencillo, es el valor de pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado. El valor de pi, ustedes saben que en la calculadora tiene un valor un poco más exacto, 3.14159265, y se puede utilizar ese valor un poco más exacto para tener mayor precisión en nuestro resultado. Entonces, básicamente las figuras geométricas que estamos analizando, que vamos a analizar el día de hoy, son figuras geométricas que ya conocemos, solamente lo que tenemos que hacer es recordar rápidamente cuáles son las fórmulas que corresponden a sus áreas. Para calcular el perímetro, recuerden que el perímetro no es otra cosa más que la sumatoria de todos sus lados, independientemente si la figura es regular o no es regular. Vamos a analizar uno de los ejemplos que vienen en tu libro, en donde nos pide que calculemos cuánto costará cercar o ponerle cerca a un terreno que está conformado por una serie de lados o una serie de elementos que, vamos a decirlo así, delimitan el terreno. Voy a utilizar un color un poquito más, a ver si el rojo se ve un poquito mejor. En este caso tenemos un terrenito y tenemos que calcular el perímetro. Para calcular el perímetro pues es bastante fácil, sería simple y sencillamente la sumatoria de sus lados. ¿Cuáles son sus lados? Pues cada uno de estos elementos, el 10, el 6, 12, 6 y 16, al hacer la suma pues obtenemos el perímetro. No tiene de verdad nada de especial. En este caso, como nos están preguntando cuánto costaría hacer o cercar el terreno, el resultado que obtengamos del número de la sumatoria de los lados, simple y sencillamente lo multiplicamos por el valor de la cerca o de lo que cuesta el metro de cerca, el metro lineal de cerca, y obtendríamos el resultado. Ya en su libro viene desarrollado para que lo puedan visualizar. En el caso del área, aquí es bastante importante que seccionemos nuestra figura geométrica en al menos un par de figuras geométricas de las que podamos calcular el área de manera bastante sencilla. Aquí podemos hacer varias secciones. Cada uno de ustedes lo puede visualizar de maneras distintas. Si yo pongo una línea hacia abajo, a partir de este punto pongo una línea punteada hacia abajo, entonces puedo seccionarlo en un rectángulo, que sería toda esta área que está aquí de este lado, que la llamaríamos área 1, y de este lado tenemos un trapezoide, es una figura geométrica también que podría ser el área número 2. Ahora, lo que podemos hacer también, en lugar de dividirlo, seccionarlo de esta forma, tal que quede un rectángulo y un trapezoide, lo que podríamos hacer sería seccionarlo de una forma diferente. Voy a borrar estos trazos que acabo de realizar y vamos a hacer un seccionado un poquito diferente. Entonces, en lugar de hacer la línea punteada hacia abajo, voy a hacer la línea punteada hacia la derecha. A partir de este punto voy a hacer la línea punteada hacia la derecha y voy a tener dos áreas otra vez. A esta la voy a llamar área 1 y a esta más pequeña la voy a llamar área 2. Entonces tenemos el área 1 que está formada por un rectángulo, en el que evidentemente el área 1, al ser un rectángulo, pues simple y sencillamente es la base por la altura.
La base creo que podemos visualizar de manera clara que son 16 metros, entonces la base son 16 metros y lo multiplicaremos por la altura, que en este caso nos indica que son 6 metros. Hacemos las operaciones, obtenemos el resultado como indica en su libro, lo pueden ustedes verificar y con eso obtendríamos el área 1. Ahora, para calcular el área 2, simple y sencillamente tendríamos que sacar las dimensiones de nuestro terreno o de nuestra área 2 haciendo comparaciones. Por ejemplo, yo aquí tengo, lo voy a poner en color verde otra vez, yo aquí tengo 10 metros y del otro lado tengo 6 metros. Entonces creo que podemos intuir que el resultado de este lado, que es el que me interesa, es de solamente 4 metros, ¿no? Entonces para calcular el área 2, como es un triángulo, sería la base por la altura sobre 2 y sustituiríamos los valores. La base la puedo tomar como 4. 4 metros, nos faltaría calcular la altura. La altura, o al revés, podremos ponerlo como base y altura, no importa el orden, al fin y al cabo es un producto y es conmutativo. También podemos definir comparando los valores. Por ejemplo, tenemos aquí un 16 y en la parte superior tenemos un 12, entonces quiere decir que esta sección o esta parte pues es la diferencia o la resta del 16 y del 12, que evidentemente pues nos va a dar otra vez 4 metros, ¿no? Entonces este vale 4 metros, quiere decir que la altura o la base son exactamente iguales, es un triángulo isósceles porque dos de sus lados son iguales y esto lo dividiríamos entre 2. Hacemos las operaciones 4 por 4, lo que salga entre 2 y con eso obtendríamos el área 2. Para calcular el área total, creo que está de más, pero vamos a mencionarlo, es área 1 más área 2 y con eso obtendríamos el área total. No tiene de verdad gran ciencia, simple y sencillamente es seccionar nuestra figura geométrica en partes de tal forma que cada una de esas partes se convierta en una figura geométrica más sencilla a la que podamos calcularle su área. Vamos a analizar el siguiente ejemplo que también viene en tu libro y podemos a lo mejor en este ejercicio darnos cuenta de que tenemos una serie de elementos bastante básicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un rectángulo que está en esta zona, o la voy a tratar de sombrear más o menos. Esta zona sería una de las áreas que la que podríamos calcular su área. Tenemos un triángulo en esta parte de baja y tenemos un triángulo en esta parte superior. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es deducir los valores. En algunos casos será necesario utilizar el teorema de Pitágoras. Recuerda que el teorema de Pitágoras nos va a ayudar para poder encontrar el valor de uno de los lados que nos esté faltando en un triángulo. Aquí por ejemplo tengo uno que vale 6 y tengo uno que vale 4, pero no conozco cuánto vale este. Y si quiero calcular el área de este triángulo, necesito conocer este valor. Entonces, para conocer este valor, recuerda que el teorema de Pitágoras siempre empieza con el lado más grande. Aquí, evidentemente, el lado más grande pues es 6 centímetros, entonces el teorema de Pitágoras empezaría con 6 elevado al cuadrado, es igual a 4 elevado al cuadrado, que sería el valor del otro lado, más el valor que nos hace falta, que en este caso le voy a poner x elevado al cuadrado. Al hacer las operaciones, 6 por 6 son 36, 4 por 4 son 16, pero al pasarlo del otro lado pasaría como menos 16 y eso sería igual a x cuadrada. X cuadrada entonces sería igual a 36 menos 16, que nos va a resultar 20. Entonces el valor de x sería igual a la raíz de 20. Podemos utilizar la calculadora para tener el valor o el resultado de la raíz de 20. Una vez que tenemos este valor, entonces ese valor decimal que obtuvimos lo podemos sumar con el 13 y obtendríamos el valor de la base, que sería el valor voy a cambiar de color, voy a poner un color diferente, el valor de la base, ya sea en la parte superior, que sería de aquí hasta acá, sería la suma de este resultado que acabamos de sacar de la raíz de 20, el decimal que corresponde, sumado con 13, esto nos daría el valor de la base. La altura ya la tenemos, es bastante claro, nos está diciendo que son 5 centímetros. Ahora, si este triángulo mide 6 y mide 4, y ya hicimos el cálculo, el triángulo de abajo que mide 6 y mide 4, entonces pues son obviamente iguales. Entonces simple y sencillamente tendríamos que establecer el valor de cada una de las áreas y al final realizar la suma correspondiente. Échenle un vistazo al ejercicio que ya está desarrollado en su libro para que ustedes puedan definir los valores, traten de entenderlo, traten de comprenderlo y
pues traten dentro de lo posible de verificar los cálculos utilizando su calculadora para que puedan determinar el área de esta figura. Para determinar el perímetro pues es bastante sencillo, ¿no? Tendríamos que sumar todos los valores que rodean la figura o la sección que nos están pidiendo, y simple y sencillamente hacer la suma de todos los números, y con eso obtendríamos el perímetro. En el caso de la siguiente figurita, tenemos un ejemplo de un paralelogramo. Este paralelogramo tiene la característica de tener dos, vamos a decirlo así, dos lados que son paralelos. En este caso este lado y este lado son paralelos, entonces por eso se llama paralelogramo. Tiene un valor de 9 centímetros y necesitaríamos multiplicarlo por la altura. En el caso del paralelogramo, recuerden que para calcular el área, pues simple y sencillamente sería la base por la altura. Es como si fuera un rectángulo. Entonces la base, podemos manejar este valor como la base. Convertimos este valor a un decimal, metemos en la calculadora así como está, 13 más 2 veces la raíz de 5, y la calculadora nos va a dar un resultado en decimales. Ese resultado en decimales es el que vamos a utilizar aquí en la base, y luego lo multiplicamos por la altura, que nos dice claramente que son 9 centímetros, entonces aquí irían 9 centímetros. Una vez que tengamos esta operación, entonces podemos obtener el área de nuestro paralelogramo. Ahora, para poder calcular el perímetro tendríamos que utilizar el teorema de Pitágoras otra vez. El teorema de Pitágoras nos va a ayudar para poder encontrar el lado que nos hace falta para poder establecer ¿cómo se llama? El perímetro, ¿no? Que nos falta este lado. Conociendo este, obviamente, entonces también podríamos conocer este. Entonces, este lado, si ustedes se fijan, chicos, este lado es el lado mayor de un triángulo. Aquí tenemos un triángulo. Estoy tratándolo de dibujar lo más parejito posible. Tenemos ahí un triángulo. Este triángulo tiene un valor de 4, tiene un valor de 13 más 2 veces la raíz de 5. Es una forma de expresarlo, pero también lo podemos poner en decimales. Una vez que aplicamos el teorema de Pitágoras, nos quedaría de la siguiente forma. Recuerda que siempre vamos a empezar con el lado más grande. A este lado más grande le voy a poner la variable que sería x. Entonces sería x elevado al cuadrado es igual a uno de los lados, que sería el decimal que saldría de hacer la suma de 13 más 2 veces la raíz de 5 elevado al cuadrado, que sería uno de los lados elevado al cuadrado, más el otro de los lados, que sería 4 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, al hacer las operaciones, vas a obtener el valor de x, y teniendo el valor de x, entonces también tienes el valor de la línea verde de abajo. Al hacer la suma de las cuatro líneas, las dos verdes y las dos moradas, entonces podrías obtener el perímetro. Yo creo que esta actividad es bastante accesible. Traten dentro de lo posible, como quedamos desde el día de ayer, traten dentro de lo posible de terminar su actividad en tiempo. Voy a estar conectado en Meet desde pues aproximadamente 8:15 de la mañana, una vez que ya haya terminado de asignar sus actividades y que ya les haya dado el tiempo para ver este video. Una vez que ya terminemos el video, entonces pueden conectarse a Meet si ustedes tienen alguna duda, tienen alguna pregunta con respecto a sus actividades. Las actividades, el espacio en el libro es bastante reducido para poder hacer las operaciones. Entonces, en esta ocasión te voy a pedir de manera cordial que escribas los problemas, traces o pases los dibujos a tu cuaderno, a lo mejor no tan precisos, pero que sean muy similares a lo que está en tu libro, y pues evidentemente trates de resolver tu actividad de refuerzo para completar las actividades de esta semana, ¿no? Entonces, cualquier duda que tengan, los espero ahí en Meet, y con mucho gusto podemos comentarlo para poderles apoyar en lo que necesiten. Va a ser más rápido que si estamos poniendo comentarios en lo que les contesto y demás. Si tienes muchas dudas y de plano no entiendes algo, con mucho gusto te podemos apoyar. Simplemente nada más conéctate a la sesión de Meet. Si no tienes forma de, pues no sé, a lo mejor tu cámara frontal no funciona, o simple y sencillamente no quieres activar tu cámara, pues con que actives tu micrófono creo que es más que suficiente. Con eso te podemos apoyar. Ojalá que esto les pueda servir para poder realizar su actividad de refuerzo, y les agradezco muchísimo su atención.